contar qué es lo que pasa desde el sábado, o si desde el sábado 6 o si es antes. Bueno, como decíamos, tiene, luego de haber culminado las comparecencias en sede de la Comisión de Fiscalización y Control Político, órgano que se encarga de la sustanciación, para que los ciudadanos que nos escuchan lo tengan claro, es donde se presentaron las pruebas de cargo y de descargo, en donde se realizaron una serie de comparecencias de ex servidores públicos, así como de técnicos sobre las materias que versa este juicio político, primordialmente jurídicas. Entonces, dentro de esas comparecencias, una vez que fueron finalizadas, tiene un plazo de hasta 10 días, es decir, hasta el sábado 6 de mayo para la presentación del informe, que puede ser, como decíamos, recomendando o no el juicio político. Luego tienen 48 horas para el presidente de la Asamblea distribuir ese informe, hacer lo que lo conozcan los jueces de los asambleístas, y luego en 3 días más máximo tener que ser llamado el presidente de la República. Estamos hablando de un plazo de 5 días más, o sea, si llega hasta el 6, hasta el 11 de mayo tendría que comparecer ya el presidente. Luego hay una reunión posterior donde tiene que haber ya la moción como tal de la destitución. Primero, en un primer debate se discute, lo escuchan al presidente, hay pruebas de descargo presentadas por parte del presidente de la República, y luego tendrá que convocarse a otra sesión para donde darán voto, ya votarán sobre una moción que se presente. En promedio, como hacíamos cálculo ya hace un par de semanas que dialogábamos sobre este tema, es un procedimiento reglado que en principio estaría hasta el 14 de mayo. Hay que tener en consideración que ese 14 de mayo se renuevan las autoridades de la función legislativa, esto es el presidente, los 2 vicepresidentes, o sea, los miembros del CAS, del Consejo de Administración de la Legislatura, y eso es una obligación de tiempos establecido en la norma. Entonces, incluso si llegase a coincidir, se podría suspender de alguna manera el conocimiento de ese tema para que previamente se elijan las autoridades. Entonces, bueno, son tiempos que están ahí establecidos, pero en principio sería hasta el 14 de mayo que se tome una decisión sobre este asunto. Alberto Quintana Vera sigue, luego Javier Segarra. Saludamos a Luisa Delgadillo esta mañana. Buenos días, Luisa. Qué gusto, mi querido Eduardo y compañeros del panel, a nuestro invitado también. Muy buenos días. Don Alberto. Consultarle, doctor, ¿no? Ya usted se anticipa, ¿no? Se metió en ese temita que es el medular, ¿no? Nosotros decíamos que hoy estamos arrancando este mes de mayo, que va a ser eminentemente político. Y esa fecha, ¿no? Lo del 14, conlleva a la renovación de las autoridades parlamentarias, ¿no? Acaba de decir usted que sí, justamente coincide con los plazos que se están cumpliendo en el marco del juicio político. Este podría pasar a un segundo plano porque se debe privilegiar el tema de la renovación de las autoridades parlamentarias. ¿Entendí bien, doctor? Sí, o sea, más que decir privilegiar, porque hay plazos fatales establecidos en la normativa, en el sentido de que deben ser renovados el 14 de mayo. Por eso también es que probablemente dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, bueno, tal vez no lleguen a presentar el informe que tienen hasta el 6 de mayo, sino que lo hagan un momento antes, un par de días antes, probablemente con el fin de cumplir con este cronograma que está establecido en la normativa. O no sé cómo lo organice luego el presidente de la Asamblea Nacional, que es el encargado de convocar a los plenos, para en una primera jornada a lo mejor designar a las autoridades y en una jornada posterior resolver el tema del juicio político. Ah, caramba, ahí entra el otro ingrediente, ¿no? El político versus el tema que tiene que ver con el manejo básicamente legal y constitucional, ¿no? Sí, claro que sí. Son tiempos que están establecidos para ambos procedimientos y por esas cosas parece que a coincidir. Pero obviamente estamos en el plano de las especulaciones y habría que revisar y esperar a ver cuándo la Comisión de Fiscalización remita su informe recomendando o no el juicio político, que como habíamos señalado tiene plazo máximo hasta el sábado 6 de mayo, pero podría a lo mejor ese tiempo recortarse un poco si la Comisión emite su informe antes del 6 de mayo. Conversando a esta hora con el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, y Javier Segarra tiene otras inquietudes. Gracias, Alberto. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto tenerlo en la plataforma de I99. La verdad es que cuando el informe que se puede establecer por parte de la comisión correspondiente, la de fiscalización, la pregunta es si es vinculante o no este informe.
Justamente, Javier, buenos días. Como se señalaba, no es vinculante. Hay una normativa expresa que señala que los informes que emitan la comisión, si bien son recomendaciones importantes a tener en consideración por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, pero no obligan necesariamente a que sean acogidas por el Pleno. Entonces, en ese sentido, finalmente es el Pleno de los 137 asambleístas el que decidirá si continúa o no con el enjuiciamiento político. De nuestra parte, estamos tranquilos porque nos ampara la razón jurídica. A lo largo de las comparecencias no se llegó a demostrar de ninguna manera que existiese ningún uso abusivo de recursos públicos en beneficio propio de terceros por parte del presidente de la República. Por lo tanto, este juicio político en términos jurídicos está caído, como se ha comentado en varios espacios, y sobre todo es improcedente jurídicamente hablando. Consecuentemente, no necesariamente, digo yo, porque aquí también se puede actuar así desde el punto de vista político. Aquí tengo los 92 votos y chao. Bueno, como usted señala, hay una naturaleza sui generis del juicio político que finalmente su desenlace está previsto a través de la votación de los 92 votos. Creo que eso no se sabrá hasta último momento cuál sea el número de asambleístas en caso de continuar con el proceso político, que se decanten por la opción de una potencial censura o destitución. Un tema que sí es súper importante tener en consideración es que una vez que ya emita el dictamen o el informe, digamos, la Comisión de Fiscalización y Control Político, que recomienda o no el enjuiciamiento político, inicia la fase de seguimiento del dictamen emitido por parte de la Corte Constitucional. Incluso es una facultad que tiene la Corte de oficio, es decir, incluso sin que ninguna persona interesada en el proceso solicite a la Corte Constitucional. La Corte tiene facultad para, por ella mismo, dar seguimiento al cumplimiento de su dictamen. En este caso, lo importante será que en ese informe que emita la Comisión de Fiscalización haya delimitado su actuación solamente a la causal de juicio político y que todas las pruebas que se presentaron de cargo y de descargo, así como las comparecencias, vayan enfocadas a esa causal del juicio político. Como digo, ya inicia la fase de seguimiento por parte de la Corte Constitucional, y también hay que tener en consideración ese elemento. Claro, porque hay que dejar claro para nuestros amigos oyentes y televidentes de I99 que este no es un juicio político cualquiera, que este no es un juicio político a un ministro. Aquí hay un antecedente muy claro, hay una situación muy clara que es el de la Corte Constitucional que dice de un supuesto peculado, y en base a eso, aquí no es que lo llamo a Javier Segarra, a juicio político, tengo 92 votos y te vas, o sea, tampoco es así. En este país hay que hacer respetar la normativa y la Constitución y las leyes, o sea, porque si no, entonces mañana pasado viene otro presidente, tengo 92 y te vas. Así tampoco funciona el Ecuador ni la democracia, doctor. Sí, sobre todo por lo que usted señala. En la Constitución de 1998 no había una intervención de la Corte Constitucional. Es la Constitución del 2008, la de Montecristi, la que añade esta intervención de la Corte Constitucional previo al enjuiciamiento político tanto del presidente como del vicepresidente de la República. Si cabe, incluso es una protección reforzada que tiene el presidente de la República, que cuando se quiera proceder a su enjuiciamiento político solamente es por las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución, para recordarles a los ciudadanos que nos escuchan que sean delitos contra la administración pública, donde está el cohecho, la concusión, el peculado, si se trata de delitos o crímenes de lesa humanidad o delitos contra la seguridad del Estado. Y todas tienen una dimensión penal porque son delitos finalmente. Claro que se los juzga de manera política, que es una naturaleza jurídica distinta a los procesos de enjuiciamiento político, como claramente se ha discutido a lo largo de todo este tiempo, pero sí se debe respetar el debido proceso y enmarcarse esa discusión a la causal establecida por la Corte Constitucional. Entonces no es una facultad que tienen los asambleístas ampliamente discrecional, no, sino que tiene que circunscribirse a una causal, a un dictamen previo, a un debido proceso. Y será clave entonces, una vez que ya se emita este informe por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el auto de verificación, una providencia que emiten los jueces de la Corte Constitucional para revisar si en ese informe que recomienda o no se respetó el debido proceso y se siguió la causal establecida por la propia Corte Constitucional. Estamos dialogando con el doctor Jorge Benavides. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Con la presidencia. Jorge, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda.
De las primeras lecciones que nos enseñan en Derecho Administrativo es la facultad reglada y la facultad discrecional, y esto es totalmente reglado. Primer asunto, yo veo que en el plano jurídico el tema está totalmente demostrado que no existen razones para que proceda el juicio político, pero tenemos que ver ya en sede del Pleno qué sucede. A mí me preocupa es la coincidencia, que no es coincidencia, de los plazos del 14 de mayo. Y la pregunta vendría a ser, ¿cuál proceso es de mejor calidad? ¿La elección del presidente y autoridades de la Asamblea o la resolución del juicio político? Y yo hago una reflexión política antes de que me contestes, y siempre será lo que le convenga al presidente Saquicela, porque no se olviden que él está en juego y él está poniendo sobre el tapete sus votos a cambio de su elección de presidente. ¿Tu opinión? Bueno, ambos procedimientos tienen gran importancia, sea tanto el enjuiciamiento político al primer mandatario o también la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional. Tener en consideración que constitucionalmente está establecido el 14 de mayo y se señala ya desde la Constitución, y esto es un criterio de jerarquía normativa, que se renovarán cada 2 años las autoridades. Entonces, aplicando un criterio jurídico, la jerarquía normativa, si es una disposición prevista en el texto constitucional, por jerarquía normativa, no hay cómo mover, digamos, esos plazos previstos dentro del texto constitucional respecto de la renovación de los jueces, de los asambleístas, digamos, de los directivos, del presidente, vicepresidentes, consejo de administración de la legislatura. Entonces, es una norma ya constitucional que prevé, digamos, estos plazos de renovación, mientras que el trámite de procesamiento político al presidente está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si aplicamos en consecuencia entonces el criterio jerárquico normativo, diríamos que la Constitución ya prevé un plazo fatal para la elección de las autoridades. Por eso obviamente dependerá también de las autoridades de la Asamblea Nacional. Por eso dependerá también el criterio político, cómo lleva a cabo también, claro, las autoridades de la legislatura, para hacer que las convocatorias y demás no coincidan, digamos, con este tema de renovación de autoridades de la legislatura. Ten la seguridad que van a hacer todo para que coincida, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Pero la segunda pregunta es si en el evento de que no se da la mayoría para la elección de las autoridades de la Asamblea, ¿existe la capacidad de funciones prorrogadas cumplido el plazo fatal? Pues digamos que se convoca para el 14, no hay los votos para elegir a presidentes ni dignatarios de la Asamblea. El 15 se podría convocar, pero para mí ya se quedarían sin la capacidad de ejercer las autoridades nombradas, porque su plazo fatal también es de que son autoridades hasta el 14 de mayo. Sí, claro, esos son escenarios complejos que entran dentro ya de las especulaciones de lo que pueda ocurrir. Como bien advierte, tenemos hasta el 14 de mayo, porque eso está previsto incluso en la Constitución. Hay otras autoridades en otras funciones del Estado o instituciones creadas por Constitución y de ley, que en su momento hubo pronunciamientos del Procurador General del Estado, que tienen, como bien conocen ustedes, la competencia para emitir criterios sobre leyes, no sobre la Constitución, sobre leyes. Entonces, bueno, señalaban que hasta que no sean reemplazados los titulares en estos procesos que elige el Consejo de Participación, se mantendrán los que estén en los cargos hasta que haya la elección de las futuras autoridades. No creo que sería un criterio aplicable, pero me entendería que como hay un plazo fatal, necesariamente hasta el 14 de mayo tienen que nombrar las autoridades de la legislatura, las autoridades de la función legislativa. Sigue Luisa Delgadillo con Jorge Benavides, subsecretario jurídico, hablando del tema que es, yo creo, el importante en este mes, como decías tú, que es un mes político, y peor aún cuando se trata del enjuiciamiento del primer mandatario del Ecuador, Guillermo Lasso. Luisa. Gracias, Eduardo. Doctor Benavides, buenos días. Sí, mi pregunta, más que como comunicadora, yo no soy abogada, como muchos de los aquí presentes, pero esta pregunta la hago como una ciudadana más. Habiéndose probado hasta la saciedad que jurídicamente hablando, definitivamente este juicio político no tiene fundamentos, en el escenario de que haya
cambio de autoridades y de que quedase insubsistente el juicio político al primer mandatario, en virtud del desgaste y del daño a su imagen como presidente de la República y como nuestro gobernante, ¿ha considerado en este caso la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República tomar algún tipo de acción, en este caso, contra aquellos asambleístas que promovieron este juicio político sin sustento, distrayendo la atención de la verdadera preocupación que debe unirnos a los ecuatorianos, como es el tema de la inseguridad ciudadana, como es el tema de la situación económica y otros, el desempleo y tantos otros temas que son los que deberían convocar el interés nacional? Buenos días, concuerdo con usted plenamente en la importancia de que como país estemos concentrados en aquellos temas de gran relevancia, como el tema de la inseguridad, así como el generar inversiones para enfrentar de buena forma los problemas estructurales de falta de empleo adecuado. Completamente de acuerdo con usted, y por eso mismo llama la atención esta actuación de los asambleístas interpelantes de poner ante todo su interés de caotizar el país a través de este enjuiciamiento político y no centrarse en las prioridades nacionales. Respecto a si el presidente asumirá o no medidas de otro tipo, lo analizaría en su debido momento. Es una posibilidad que tiene el presidente de la República, pero bueno, él lo analizará en su debido momento si asume un tipo de acción judicial o no respecto a este tema. En todo caso, conociendo el comportamiento democrático del presidente de la República, lo analizaría en su momento y vería la viabilidad o no de este tema. Por lo pronto estamos concentrados como Gobierno Nacional en su conjunto en poder responder por los temas acuciantes y las necesidades básicas que tienen los ciudadanos, más allá de este juicio político y de lo improcedente que es jurídicamente. Doctor, pero siendo usted subsecretario jurídico, constitucionalmente hablando, de acuerdo a la normativa legal que rige al país, ¿existen los elementos contemplados en la Constitución que permitan al presidente poder tomar algún tipo de acciones frente a este despropósito? Bueno, básicamente es un control de tipo político y que tiene una facultad la Asamblea Nacional para llamar a juicio político al presidente y a otras autoridades. Aquí lo importante es que se enmarque la actuación de los asambleístas interpelantes a lo que dice la norma y el dictamen de la Corte Constitucional. Ya ese tipo de acciones que pueda tomar el presidente de la República ya caen en otro ámbito respecto a cuestiones que tienen que ver con una decisión que pueda asumir o no el presidente. Como le digo, el presidente es profundamente democrático y creyente en los procesos institucionales y en esa medida evaluará la pertinencia o no de tomar algún tipo de decisión en vía legal respecto a este tema. Lo que hay concretamente es un proceso de enjuiciamiento político en donde el presidente, haciendo uso de su derecho constitucional a la defensa, comparecerá al Pleno de la Asamblea Nacional a presentar sus pruebas de descargo que demuestran que no tiene ninguna participación en estos supuestos hechos de peculado. Velázquez continúa con la entrevista. Gracias, Luisa. Abogado, la verdad es que escuchándolo me preocupa algo. El Ejecutivo está confiado en la cuestión democrática, es decir, que no existan los votos, porque la verdad es que finalmente van a ir a una votación y se va a tomar una decisión. Ante el evento de que el presidente sea destituido, ¿cuál es la estrategia del Ejecutivo para evitar justamente que el presidente salga de la presidencia? Bueno, lo que yo he dicho es que el presidente de la República, al ser plenamente comprometido con el ordenamiento jurídico, con la institucionalidad y la democracia, cree, por supuesto, en todos estos mecanismos establecidos en la Constitución, como es incluso estos procesos de control político, siempre y cuando sean enmarcados dentro de la Constitución y la ley. Si nosotros decimos que la razón jurídica nos ampara, creemos que es improcedente el juicio político y por eso no deberían existir los votos. Pero bueno, eso ya cae en el plano de las especulaciones y se verá qué ocurre ya finalmente en el ámbito ya de la votación. Ahora, lo que siempre se ha comentado es que hay una facultad que tiene el presidente de la República, que es la muerte cruzada, técnicamente conocida como disolución de la Asamblea, y no existe ningún impedimento constitucional o legal que si está en transcurso un juicio político, él no pueda activar este mecanismo. O sea, él podría
en cualquier momento, evaluando, por supuesto, las condiciones, ver si aplica o no este procedimiento establecido en la Constitución. Entonces son una serie de escenarios que están en juego. Lo importante es la estabilidad política para el presidente de la República, para las instituciones, y poder concentrarnos en los problemas nacionales reales. Pero como usted señala, esto no se sabrá hasta el final si existan o no esa mayoría calificada de 92 votos que se requiere para una potencial censura y destitución del primer mandatario. Muchas gracias, querido Jorge, por su amabilidad y de atendernos el 1 de mayo y conversar sobre temas que son actuales, que a la gente le preocupan mucho, pero en lo que estamos todos de acuerdo, en que lo principal, y lo decíamos, para la gente es el tema de la seguridad, y el problema de la inseguridad, el empleo y el asunto económico. Hay cosas más importantes, y este juicio lo único que hace, en gran parte, es darle razón a la sin razón y a la no lógica. Así que se ha comprobado, se hace porque tiene que hacerse, porque es democrático y porque a los dueños de los partidos de oposición les interesa, pero a la gente usted les pregunta y la gente quiere es seguridad, trabajo, empleo, bienestar y armonía, no todo lo que tenemos. Gracias, mi querido Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Gracias a usted, Eduardo. Señalar nuevamente la improcedencia de este juicio político, la transparencia total que actúa el gobierno nacional para que en el ámbito de sus competencias la Asamblea pueda ejercer sus funciones, obviamente siempre amparado dentro de la Constitución y la ley, y eso es lo que nos lleva a sostener que finalmente ese juicio político no prosperará porque el presidente de la República no ha cometido un supuesto delito de peculado. Muchas gracias. Gracias también. Y abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Don Jaime Velázquez.